Gracias, buenas tardes, sobre todo porque ya han aguantado hasta aquí. Entonces, pues sí, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes los resultados de la 10ª edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, este año 2016, y este día de hoy es nuestro lanzamiento para el continente americano. Nuestro lanzamiento fue recientemente en la India, hace pocos días, y bueno, tenemos el placer de hacerlo aquí para el continente. El índice es, digamos, lo que nosotros llamamos el buque insignia de PRA, de Property Right Alliance, y nuestro objetivo con este índice es hacer un seguimiento a este derecho tan importante que es la base de todo lo que nosotros planteamos debe tener una sociedad. En términos generales, Property Right Alliance comenzó con la medición de los derechos de propiedad en el año 2007 y en esta 10ª edición contamos ya con 128 países. Trabajamos en red con más de un centenar de ONGs, todas liberales, y entre ellas debo mencionar a CEDICE, que en este momento en Venezuela realiza una labor titánica. Entonces, también quisiera señalarles que todos los años, además de del desarrollo del índice como tal, tenemos un conjunto de casos específicos en los cuales se revisan o países o enfoques a partir de los cuales se demuestra la relevancia de los derechos de propiedad en el desempeño, sobre todo a nivel económico. Y cada vez más hemos logrado que diversas instituciones, entre ellas inclusive el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, consideren este indicador para sus análisis y la forma en que ellos evalúan inclusive los países. Lo primero entonces es por qué estamos desarrollando un índice en derechos de propiedad. Y lo primero que quisiera señalarles es que los derechos de propiedad son algo más que la apropiación de bienes materiales. Se refieren a principios y valores de libertad individual. Se refieren a elementos que trascienden el espacio material al que generalmente tenemos asociados los derechos de propiedad y que por supuesto son parte de los derechos humanos. Y este es uno de los elementos que siempre utilizamos para destacar su importancia, inclusive consagrados en el artículo 17 de la Declaración firmada por la ONU en el año 1948. Pero más allá de eso, han demostrado ser catalizadores del crecimiento económico y del progreso social. Y en particular quisiéramos destacar el hecho de que vivimos en el siglo XXI, en sociedades complejas, sociedades en las que todos estamos conectados a todos y en todo momento, generando lo que nosotros decimos que son zillions of terabytes por picosegundos. Entonces, en ese mundo complejo, justamente entender las leyes subyacentes que son capaces de generar comportamientos virtuosos adquiere una importancia sumamente vital. Pero entonces lo que estamos diciendo es que las instituciones marcan a las sociedades y que la propiedad es una institución vital. Y por supuesto, cuando nosotros queremos lograr un objetivo, contar con una medida que nos permita evaluar en el tiempo el desempeño y así como también comparar en un mismo momento entre diferentes elementos o diferentes actores, en este caso países, resulta muy importante. Y es por eso que se creó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Ahora, ¿cómo está constituido? Está constituido por 3 componentes, lo que nosotros llamamos el ambiente político y legal, exactamente qué tan fuertes son los derechos de propiedad física y qué tan fuertes son los derechos de propiedad intelectual. Estos son los 3 componentes, cada uno de ellos constituidos por diversas variables. En el caso del ambiente político y legal tenemos la independencia judicial, la fortaleza del Estado de Derecho, la estabilidad política y el control de la corrupción. Por supuesto, este componente tiene un impacto muy particular en cómo se van a desempeñar los otros 2 elementos. Es decir, y en el caso de los derechos de propiedad física, lo que medimos es cómo cree la gente que efectivamente en su país
se respetan los derechos de propiedad física. En segundo lugar, qué tan fácil es registrar una propiedad. Nos echamos 100 años para registrar la propiedad, tenemos que hacer 10.000 pasos. Entonces esos son los elementos que evaluamos en lo que llamamos registro de propiedad. Y el tercer elemento es qué tan fácil es el acceso al crédito. ¿Por qué? Porque puede que en este momento no tengamos una propiedad, pero podamos querer acceder a ella a través del crédito. Entonces estos son los tres elementos que nos van a medir la propiedad física. Y el componente de propiedad intelectual lo medimos nuevamente con una encuesta subjetiva de cómo opina la gente que se respetan los derechos de propiedad intelectual en su país, cómo es la protección a las patentes y, por supuesto, la piratería a los derechos de autor. Cada una de estas variables viene de bases de datos distintas. Entre ellos tenemos lo que llamamos el Global Competitive Index, tenemos Worldwide Governance del Banco Mundial, tenemos el BSA Global Survey, el índice de patentes de protección de patentes de Gennady Park y el Doing Business del Banco Mundial. Y como vienen de bases de datos distintas, pues lo primero que nos encontramos es que la data viene en diferentes rangos de diferente manera. Entonces nuestro primer trabajo, por supuesto, es homogeneizar esos indicadores. Lo hacemos llevándolo a una escala de 0 a 10, creciente, de peor a mejor comportamiento, y además de calcular el valor o el desempeño, lo que llamamos el score, en el derecho de propiedad, calculamos también un ranking que nos ordene a todos los países que vamos a incorporar. Nosotros le damos la misma importancia a los tres componentes que conforman el índice. En algunos casos nos han dicho, bueno, pero es que la parte legal es mucho más importante. Y puede que eso tenga sentido en algunos países en un momento histórico, pero puede que en otro momento, dada la relevancia que, por ejemplo, dado que vivimos en la sociedad del conocimiento, tienen los derechos de propiedad intelectual, ese pase a ser más relevante. O un país está en un estadio de desarrollo muy distinto a otro y entonces está logrando avances en otro componente que puede no ser tan importante para otro país. Y es por eso que la decisión final fue dejarlo con el mismo peso a los tres componentes. Lo otro que quisimos que señalo acá es que trabajamos con todos los decimales, trabajamos hasta con 10 decimales, con la finalidad de no tener empates en los rankings de los países, cosa que definitivamente logramos. El otro elemento que quiero señalar es que la incorporación de países solamente tiene una razón, si tiene o no tiene suficiente data. Ese es el único motivo por lo cual se podría excluir a un país, que no tuviese información. Y se exige que por cada componente, cada país tenga por lo menos el 60% de las variables necesarias para su cálculo y tiene que estar presente en los tres componentes. Si esto no ocurre, entonces el país es que queda excluido. Este año, lamentablemente, perdimos a 5 países por estas mismas razones: Angola, Burkina Faso, Libia, Puerto Rico y Yemen, pero logramos la incorporación de Benín, Bosnia-Herzegovina, reincorporamos a Ecuador, que lo habíamos perdido el año pasado, pero ya está presente nuevamente, y Liberia. Hechos los cálculos, bueno, desde ahí no sé que también lo ven, quiero señalarles que toda esta información está en la página del índice. Y lamentablemente, como están todavía vigilando la tinta aquí en aduana, entonces lamentablemente no van a poder contar con los folletos, pero lo pueden bajar de la página web también todo. Toda la información está todo el reporte, y cualquiera que quiera hacer investigaciones adicionales puede solicitarnos la data y se les envía gratuitamente. No hay nada gratis, pero no le vamos a cobrar. El índice en promedio, cosa que no nos gusta, pero en promedio este año llegó al valor de 5.44, el índice a nivel mundial. Y el componente legal es el componente que está más bajo, 5.13, le sigue el componente de derechos de propiedad intelectual, y el que es más fuerte es el de derechos de propiedad física.
A pesar de los valores que no se ven tan elevados, quisiera señalar que este año, en comparación al año pasado, todos los valores subieron. O sea, no todos los países, pero sí en los valores generales de los promedios, y subieron los mínimos y los máximos. Entonces, desde ese punto de vista, este año al menos les tengo una pequeñita mejor noticia, cosa que el año pasado no lo fueron tantos. Quisiera, bueno, luego les digo, como les decía antes, también los podemos ordenar por quintiles. ¿Y qué es lo que observamos acá? Que el primer quintil tiene muy poco número de países, mientras que los dos últimos representan más del 50% de los países. Es decir, que hay mucho esfuerzo por hacer a la hora de fortalecer derechos de propiedad a nivel mundial en los distintos países. Vamos a ver un poquito los países, llamémosle ganadores, y aquellos que no les fue nada bien este año. Los países ganadores este año, nuevamente repite Finlandia en primer lugar, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Japón, Holanda, Canadá, Dinamarca, Australia, Hong Kong, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué vemos en estos comportamientos? Si ustedes se fijan nada más que por colores, ustedes se darán cuenta que el color azul son de las columnas más elevadas. Eso es el ambiente político y legal. Y luego en segundo lugar pues tenemos los otros dos componentes, es decir, aquí tenemos una primera pista donde se muestra que la estabilidad, la fortaleza del ambiente político y legal jala al resto de los componentes y permite que los países ofrezcan un indicador con mejor desempeño. Caso contrario es lo que ocurre con los países perdedores. Si vamos a ver este año de abajo para arriba, tenemos a Venezuela, Myanmar, Bangladesh, Haití, Zimbabue, Burundi, Nigeria, Pakistán, Moldova, Mauritania, Chad, Líbano, Madagascar, Ucrania y Nicaragua. Sí, efectivamente, el país del cual provengo, Venezuela, es el que está en la cola del mundo. Y lo que observamos en este caso es que las columnas más elevadas son las columnas rojas. La columna roja es el componente de fortaleza de derechos de propiedad física. Es decir, si no estoy diciendo que es que hay que debilitar o no hacer esfuerzo, porque como ustedes se darán cuenta, son muy bajos todavía los niveles que ofrecen, pero sí hay que hacer un esfuerzo muy importante en subir lo que es la estabilidad política. Me dicen por allá que han logrado sacar unas fotocopias que van a poder repartirles como resumen ejecutivo del índice. Gracias. Aquí simplemente trataba de mostrarles que generalmente cuando nosotros comparamos el año 2014, 15 y 16, nosotros nos damos cuenta que más o menos los 20 países que están en los primeros lugares se mantienen en los primeros lugares. A veces algunos suben un puesto o bajan 2 puestos o se mantienen estables. Es decir, una vez los países llegan a estos niveles, logran mantenerse ahí. No ocurre lo mismo ni con los que están muy en el centro, ni mucho menos, ni siquiera con los que están en los lugares más inferiores. Pero los que están en los lugares superiores, hemos observado que se mantienen en esos puestos. Cuando nosotros revisamos el comportamiento de los países por regiones geográficas, nos damos cuenta que Oceanía, seguido por Norteamérica y la Unión Europea, son aquellos que manifiestan los mejores desempeños. Si lo hacemos siguiendo el comportamiento, digamos, las agrupaciones o el criterio que establece el Fondo Monetario de desarrollo y por regiones, observamos que las economías avanzadas son aquellas que logran mostrar los mejores desempeños. Y cuando lo hacemos desde el punto de vista de los ingresos, que es el criterio del Banco Mundial, nos damos cuenta que su desempeño o su agregación mantiene o manifiesta el mismo comportamiento que el indicador de derechos de propiedad. Esta es una pista que nos indica que hay una relación, no estamos hablando de causalidad, sino relación entre los niveles de ingreso y los niveles de fortaleza de los derechos de propiedad.
También hicimos este año una evaluación de aquellos países agregados en distintos acuerdos o convenios. Y en este caso observamos que Pacífico, seguidos por European Free Trade Association, el TPP, NAFTA y European Union son los conglomerados o asociaciones de países que manifiestan un mejor desempeño en este indicador. Pero como lo que nosotros queremos evaluar es el derecho de las personas, cuando uno trabaja con países, pues coloca en el mismo peso a China y a Belice. Y definitivamente las diferencias poblacionales hay que considerarlas. En este caso lo que hicimos fue ajustarlas por población y cuando se ajusta por población observamos una caída global del promedio del índice, es decir, pasamos de 5,45 a 5,28. Y esto ocurre porque más del 60% de la población vive en 44 países que representan este nivel de población. O sea, estamos hablando de una población muy elevada que vive con muy bajos niveles de respeto a los derechos de propiedad. Dicho esto, en este gráfico queríamos mostrarle, o quiero mostrarle, lo que ha sido el cambio con respecto al año pasado. Lo que ustedes ven en el eje de las abscisas es el cambio que ha manifestado el país, en la medida que está más hacia vuestra derecha, el país ha mejorado más, en la medida que está más a la izquierda se ha empeorado. Si se mantiene en esta línea, se mantiene con los mismos indicadores que el año pasado. El tamaño de los globitos es el tamaño poblacional del país. Obviamente, aquí tienen a China y aquí tienen a la India, dos grandes gigantes poblacionales demográficamente visibles desde todo punto de vista. Pero vean, por ejemplo, el caso de Côte d'Ivoire, ¿cómo se llama? Costa de Marfil. Costa de Marfil, ¿cuánto? ¿Un minuto? Perdón. Costa de Marfil fue el país que más avanzó este año. Sin embargo, no significa por ello que tengan los mejores niveles. Los que están más arriba son los países que definitivamente les fue mejor. En el índice también calculamos un componente de género, porque si queremos que todos los habitantes de un país tengan derechos de propiedad, no nos debe importar si son hombres o mujeres. Y en este caso tomamos unos indicadores para calcular un componente de género que luego lo vamos a asociar al índice de propiedad. Trabajamos el componente de género por separado y luego asociado al índice de propiedad. Vale la pena destacar dos casos interesantes. En el caso de Suramérica y Centroamérica, observamos que los componentes de género son bastante positivas. Sin embargo, asociados a sus índices de propiedad, el indicador baja porque el problema es la propiedad, no la diferencia de género. Caso contrario ocurre con los países del Medio Oriente, que en ese caso, estos son los países que tienen bajos niveles en el componente de género, pero manifiestan mejores desempeños en el índice de propiedad. Les paso las láminas porque no me da tiempo. Este año quería decirles que muchas veces cuando trabajamos los indicadores de propiedad, los asociamos sobre todo a crecimiento económico, flujo de capital y esas variables, cosa que está muy bien, pero se nos critica diciendo que el desarrollo es un concepto multidimensional y que nos olvidamos de todo lo demás. Es así que este año decidimos considerar diversas dimensiones, desempeños económicos, capacidades humanas, capital social, investigación y desarrollo y comportamiento ecológico. En cada una de estas dimensiones tratamos de calcular las correlaciones con un conjunto de indicadores. En el caso económico lo trabajamos con el PIB y el PIB per cápita asociado al Gini, que es el componente de desigualdad. Lo trabajamos también, como proxy de la inversión a
la formación bruta de capital, un indicador de complejidad económica que nos hable no solamente qué produce, sino cómo es ese producto, qué tan complejo es el resultado productivo, y la capacidad de emprendimiento o el entorno para el emprendimiento que hay en cada país. En todos ellos nos dio positivas las correlaciones. Casualmente es en el último, en el de emprendimiento, que el indicador de correlación es el más elevado, da 0.855. En el caso, bueno, esto es las mismas evaluaciones anteriores, pero para cada uno de los componentes, y también nos dieron correlaciones positivas. En el caso de capacidades humanas, utilizamos el índice de desarrollo humano. Quizás muchos de nosotros tenemos infinidad de críticas a este indicador. Déjenme decirle que yo estoy en la primera que le hace las críticas al indicador en la cola, pero con todo y eso nos da una correlación positiva. Y también nos da, aunque no tan elevada, con un indicador sobre libertad en la educación. En cuanto a capital social, casi que todas las variables nos dan con indicadores muy positivos. Nos dio con el componente que hace el indicador de Legatum, hay un componente específico donde ellos combinan una serie de variables. Nos da con activismo cívico, con confianza y seguridad interpersonal y con inclusión a las minorías. Todas ellas, y también en cohesión grupal. Es decir, cuando tú tienes claridad y fortaleza, un sistema robusto de derechos de propiedad en tu país, tú tienes mucha mayor posibilidad de tener confianza con el otro, porque las reglas están claras. Nos da también positivo con respecto a investigación, nos lo da con la cantidad de investigadores que hay en un país, así como también el gasto porcentual como porcentaje del GDP que se hace en este tipo de gasto en investigación. E inclusive nos da positivo con respecto al índice de comportamiento ecológico que calcula Yale. Entonces observamos que nos ha dado en muchas dimensiones. Y generalmente nosotros hacemos agrupaciones de países por los criterios que previamente les mencioné, o regionales, o por desarrollo, o por ingreso. En esta ocasión nosotros decidimos que no íbamos a agrupar a los países, sino que simplemente íbamos a dejar que ellos se agruparan por por su grado de homogeneidad, es decir, por similitudes. Entonces hicimos lo que se llama un análisis de conglomerados, un análisis de clúster, y en este caso logramos que a partir de este análisis nos quedaran 3 clústeres. Aquí ustedes no ven mayor cosa, pero aquí creo que se ve algo más interesante. Los que están en rojo, verde y azul son los 3 clústeres que tenemos, de menos positivos a más fuertes los derechos de propiedad. Y hay un grupo de países que a mí me interesa mucho y son los que llamo los países limítrofes, los países que están entre 1 y 2 clústeres porque pueden dar el brinco hacia adelante, que pueden ver en qué les está fallando la cosa para realmente dar un paso hacia el frente. Estos clústeres no solamente están conformados a partir de derechos de propiedad, sino que incluimos las variables que anteriormente consideramos, es decir, que los clústeres cuando uno revisa el impacto que tienen los derechos de propiedad en los países, nosotros vemos que definitivamente marcan sociedades. Y es que las instituciones definitivamente son las que nos definen, las que nos marcan. Y entonces este agregado tiene una importante información que evidentemente no podré explicar y que podemos ver desde el punto de vista también poblacional, por los grupos que pertenecen, etcétera, etcétera. Y bueno, como conclusión, quisiera invitarles de verdad a que revisen el índice en la página web. Yo esperaba tener tiempo para hablarles de Argentina, pero me temo que no me va a dar la ocasión. En todo caso, visiten la página web, por favor, utilicen la información. Estamos abiertos a que hagamos estudios, investigaciones conjuntas y sigamos evaluando aquellos elementos que fortalecen sociedades como las que nosotros promovemos, sociedades libres y responsables. Gracias.